Existe vida en Marte. Hemos escuchado sobre las enfermedades. En el programa de ayer hablamos sobre la segunda ley de la termodinámica, pero si no viste el programa y ya se te olvidó de qué va la dichosa ley, pues es la que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La misma ley puede explicar la situación actual de los medios de comunicación, o al menos parcialmente, porque si bien estos podrían destruirse, la realidad es que también se transforman. Con la aparición de Internet y las redes sociales vino una crisis del periodismo y los medios tuvieron que tomar cartas en el asunto, cosa en la que la participación de los jóvenes ha sido crucial. ¿Te has preguntado cómo es trabajar en un medio de comunicación en la actualidad? Para enterarte, quédate con nosotros, que ya comienza Generación H. Hola, ¿cómo están? Es un caos muy divertido, eso sí les puedo anticipar, pero me da mucho gusto darles la bienvenida a una edición más de Generación H. Estamos transmitiendo desde los estudios de Heraldo TV y les recuerdo que pueden sintonizar nuestra transmisión a través de Sky en el canal 161. Pueden también conocer la programación de Heraldo Radio a través del 98.5 del FM. En Tampico lo pueden hacer en el 92.5 del FM y en Guadalajara en el 100.3. Correcto, ¿verdad, señor? Además de sintonizar esta transmisión también en Easy en el canal 151 y a través de las plataformas digitales de Heraldo TV que están en estos momentos también transmitiendo. Y estas redes sociales nos permiten también establecer contacto con ustedes, nos permiten conocer qué temas quieren ver, a quiénes quieren que invitemos y qué debemos preguntarles. Y el caso del día de hoy es justamente uno de estos temas. Tengo además invitadas e invitados de super luz. ¿Puedo de una vez? Perfecto. Superen eso, novatos, porque tengo unos invitados e invitadas espectaculares para hablar de este tema, cómo la comunicación, el periodismo, las redes sociales y por supuesto el ingrediente principal, los jóvenes, se han encargado de modificar la manera en la que nos comunicamos, en la que conocemos información, en la que compartimos información y en la que incluso validamos información. Evidentemente ese será uno de los temas también relevantes a platicar. Déjenme permitirle, por favor, a mis invitadas e invitados presentarse y agradecerles que nos acompañen. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Me regalan su nombre, por favor, y el proyecto en el que actualmente están trabajando. Bueno, yo soy María José Serrano, me dicen Majo, y soy editora digital del Heraldo. Bienvenida, Majo, muchas gracias. Gracias. Yo soy Iván Ramírez, soy coeditor de la sección de País, la sección nacional. Bienvenido, señor. Muchas gracias, Iván. Yo soy Milka Ramírez y soy redactora en radio y televisión. Gracias, Milka. Bienvenida. Muchas gracias. Yo soy Carlos Allende, soy conductor del programa Palitos y Bolitas, aquí en el Heraldo Televisión. Eso es todo, que además Sentí un poco como la presentación del primer día de clases, ¿no? Sí, Así de, bueno, sí, exacto. Y vengo de tal escuela, pero me da mucho gusto darle la bienvenida en varios sentidos, pero justamente uno de ellos es la satisfacción de poder desarrollar y platicar de estos temas con parte del equipo que estamos trabajando en el proyecto de Heraldo, y lo importante que es que somos muchos, y yo aquí sí me tengo que anotar, aprovechando el viaje, jóvenes, y estamos cambiando la manera en la que se hace la comunicación. Pero quisiera preguntarles, ¿cómo, desde la experiencia de cada uno de ustedes, cómo han vivido esta transición de lo análogo a lo digital? ¿Cómo han experimentado ustedes el cambio en la manera en la que se comunica? ¿Quieren que empiece yo? Por favor, venga, Majo. Bueno, por estar en el área digital, todo lo tenemos que empezar en digital, en cómo lo podemos adaptar para que sea amigable para las redes sociales. Al final, podríamos decir que es difícil, pero no, porque todo el mundo va para allá y a quien más nos consumen en el sentido de redes sociales, pues son jóvenes, ¿no? Quizá millennials y un poquito más grandes, pero es gente que ya está familiarizada con las redes sociales. Entonces, el reto aquí es cómo adaptar los contenidos para que sean súper atractivos para alguien que lo va a ver en un celular, en una pantalla chiquita, y que a lo mejor se mete en Instagram y le sale tu contenido. Entonces, justo aquí el desafío es cómo captar esa atención y que se mantenga ahí. ¿Cómo vencer el reto, Iván, de el clickbait, los titulares que son principalmente llamativos, pero que en realidad no traen carnita, cuando en el caso, por ejemplo, de ustedes, justamente con lo que están trabajando es con la carnita? ¿Cómo lidian ustedes con las 5 cosas que tú querrías? Principalmente yo creo que el reto o lo que puedes hacer
es darle un poco de certeza a esa información, ¿no? Ok. Quizás si hay una nota cliquera de 5 cosas que no sabías de la Ciudad de México, por decirte algo, pues incluso rascarle un poco, darle un poquito de fuentes para que esa información sea más precisa, y entonces pues eso también es un valor agregado que pues puede funcionar en muchos casos en web o incluso en televisión o incluso en el mismo periódico impreso, ¿no? Creo que esa es una parte fundamental. Un elemento que notoriamente ha cambiado de los medios tradicionales o de la forma tradicional de informar a lo que estamos viviendo el día de hoy ha sido la inmediatez, ¿no? Antes tenías chance hasta, si eras incluso el involucrado, tenías chance hasta de mandar comprar todos los periódicos para contener en un momento dado una noticia. ¿Ustedes consideran qué es más relevante hoy, la inmediatez, el sensacionalismo o la gran relevancia que tenga una nota para ser consumida por los usuarios? ¿Cómo lo viven ustedes día a día? Bueno, por ejemplo, en televisión, la inmediatez sí tiene como mucho peso, porque al final del día lo que nosotros pasamos en la pantalla, ya lo vieron millones de personas en redes sociales, ya lo vieron en Twitter, en Facebook, Correcto, etcétera, ¿no? sí. Entonces, al final nosotros tenemos que ver la manera de hacer que la nota se aborde desde otro ángulo para que sea interesante para el que lo está viendo, ¿no? Ok. Sin perder el foco en lo que es importante o en lo que estamos dando a informar. En esta hipervelocidad con la que han ido cambiando las cosas, ¿qué considerarías tú, señor, que hemos ganado y que hemos perdido con esta información hoy en la punta de los dedos, súper inmediata? Yo estuve presente, aquí está el video. Pues mira, yo creo que mucho tiene que ver con lo que dijiste de poder contener si algo no querías que saliera. Sí. Porque Sí, ahorita sí, sí. es imposible. Sí. O sea, por más que quieras ojalá no hablen de mí, no sé qué, tienes que hacer una operación enorme para poder lograr eso, si es que se logra. Pero el problema es justo ese, como, bueno, tomando un poco de lo que decían, Milke. Milke, perdón, que nos conocemos desde hace mucho. Un poco de lo que decía, y tienes que hacer justo ese balance, de decir, es ahorita, porque lo escuché de alguien y se enfriega, Sí. lo publica, Sí. y tener consciente de que al menos nosotros que trabajamos en un medio con un nombre y un prestigio, Sí. no vamos a andar publicando lo primero que se nos venga Claro, a la cabeza. claro. Y es justo, bueno, al menos de nuestra parte, es justo lo que tenemos que hacer. Cualquier hijo de vecino puede publicar y se convierte, como decías al principio, en reportero. Lo Y acabo si de se escuchar. equivocan, pues no pasa nada. Correcto. No, pero si ya Correcto. tú bajo el nombre del Heraldo dices, oye, carnal, está sucediendo esto en Tepito, lo que sea, Sí. como hoy en la mañana, pues sí tiene un peso mucho más grande. Correcto. Entonces es lo que creo que hay La que hacer. O sea, veracidad de la el información. balance entre la inmediatez, pero estar seguro de que lo que publicas no te va a luego morder en el trasero. Claro, esto es interesantísimo porque al final del día sí, en el caso de nosotros, en el caso de ustedes, ¿cómo hacen entonces para rápidamente tratar de dar cuenta de la veracidad o no que tiene una noticia cuando la relevancia en ese sentido del desarrollo de la misma es crítica o es toral, digamos, para ser de aquellos medios que se posicionen primero con una nota? ¿Cómo vencen incluso hasta el nervio de decir, hijo, lo publico? Digo, me consta, ¿no? Está sucediendo, lo tengo validado, pero uy, ¿cómo le hacen ustedes? Yo creo que es un trabajo como coordinado de varias áreas aquí. Por ejemplo, en la sección de país tenemos un grupo de reporteros que son los que están en las fuentes donde están ocurriendo las cosas. Okay. Ellos nos avisan. En mi caso, por ejemplo, el diario impreso pues sale hasta el otro día. O sea, yo Sí. tengo una ventana de tiempo bastante grande para corroborar, pero esos mismos reporteros son quienes envían a digital. Sí. Entonces tenemos que coordinarnos de manera rápida para que esa información sea precisa, y entonces Sí. lo que hacemos muchas veces es cruzar fuentes incluso entre nosotros. Ok. O sea, yo como editor, pues digamos ya pasé la etapa en la que fui reportero, entonces también Sí. tengo un grupo de fuentes en las Sí. que puedo estar confirmando cosas y hacerlo lo más rápido posible, principalmente para mandar a digital, ¿no? Además, eso con reto. el reto que te iba a decir ahorita, de tú mandas ahorita una nota entonces que se imprime o está lista mañana en la mañana en el impreso, pero esa nota hoy ya está viva y se sigue desarrollando y se va modificando. Es todo un reto en ese sentido para ustedes de garantizar que lo que vas a publicar va a tener vida al menos para ir dándole seguimiento a esa misma nota y no un desmentido, por ejemplo, ¿no? Claro, y buscarle también un valor agregado, ¿no? Porque pues es obvio que lo que yo voy a publicar mañana, pues ya todo el mundo lo leyó en digital y probablemente lo leyeron en el Heraldo de México. Sí, claro. Sí, Debe de digital ser- mismo, claro, claro. Debe ser completamente distinto, ¿no? O Sí, sea, sí. que todo lo que leyeron, que todo lo que vieron en digital hoy, mañana va a tener un valor agregado, ¿no? Y creo que esa es la parte fundamental de ese trabajo en equipo. Nosotros
con Print, de hecho, tenemos como una sinergia un poco curiosa, porque si pasa algo inmediato, Sí. no sé, explotó un tanque de gas Sí. en una casa, ¿no? Nosotros lo arrastramos desde redes sociales y vamos viendo la veracidad. Si sí es Sí. verdad, va la nota. Quizás solo va cabeza, sumario y un párrafo Ok. mientras sale más información, ¿no? Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque es la inmediatez. Y a partir de eso empiezas a corroborar datos, llegan los motorreporteros y te mandan información, buscas las fuentes oficiales. Sí. Y justo estamos en ese rebote de, no, oye, este reportero ya tiene esta info, te la mando por correo a ver cómo la ves, vamos nutriendo notas y a partir de ahí ya no solo es una nota, sino es una nota inicial de la que se derivan 2, 3, 4, 5, 6 del mismo tema. Que esto es interesantísimo porque, es más, déjenme presentarles un reportaje que preparó nuestra H Redacción sobre el panorama actual que tienen los medios de comunicación. Vamos a ver cómo están las cosas de acuerdo a nuestra H Redacción, como ya les comentaba, y regresamos para platicarlo con nuestras invitadas e invitados. Vamos y venimos. En una ocasión, Jim Morrison dijo que quien controla los medios de comunicación lo controla todo. Sin embargo, y aunque esto lo hemos repetido como si fuera la panacea, la llegada del Internet cimbró nuestras vidas, incluido el poder de los medios. Gracias a la necesidad global de tener acceso a la información y a que la masificación del acceso a Internet hizo que este sea el principal medio para enterarse de cualquier cosa, en la actualidad los medios de comunicación no pueden darse el lujo de no tener presencia en Internet. Además, por si todo lo que hemos dicho no fuera suficiente, estos cambios hicieron que Internet ya no se vea únicamente como un canal para obtener más audiencia, sino como un mercado en sí mismo, lo que sin duda afecta la forma en la que se elige lo que se comunica y la manera en que se presenta. Uno de los elementos muy interesantes que han venido a contaminar, si aplica la expresión, este fenómeno de la hipercomunicación en redes sociales ha sido la llegada de las noticias falsas, o más bien, más que la llegada, de repente el crecimiento y uso profuso de las noticias falsas como una alternativa para la disuasión o para convencernos de algo que alguien en particular quiere. Y este fenómeno a nivel mundial ha presentado retos muy interesantes. ¿Cómo se han tenido que adaptar o qué están sufriendo hoy los medios de comunicación con respecto a este fenómeno de las noticias falsas? Considerando que tenemos incluso hasta presidentes como el de Estados Unidos, que es un máster de las noticias falsas o de la manipulación de la verdad para efectos personales. ¿Cómo lo perciben ustedes? Yo creo que personalmente, bueno, no personalmente, yo creo que cada uno de nosotros ha tenido que desarrollar hasta habilidades de cuestionar. Yo no sé si les ha pasado, pero igual mensajes desde WhatsApp así de, quieren, bueno, lo de clásico que Están sale cada 6 meses, estudiantes, ¿no? o... Pero fíjate, ahora WhatsApp va a empezar a cobrar el servicio, reenvía para que no pase. Güey, o sea, carnal, todo el mundo ha recibido ese mensaje. Sí, sí, sí. Pero entonces te pones a pensar, le das una vuelta, güey, ¿en serio? Sí. O sea, WhatsApp va a empezar a cobrar un servicio por el que tiene millones de usuarios en todo el mundo. Claro. De inmediato se le va a caer y va a salir alguien más que lo va a hacer gratis. Uh-huh, uh-huh. Entonces yo creo que en tema de las fake news, yo creo que es más hemos cambiado, yo creo que personalmente, o al menos yo, no sé ustedes, Sí. de ser un poco más críticos en analizar, porque ya la neta es que puedes hacer lo que sea. O sea, Sí, puedes sí. agarrar el logo del gobierno de México, ponerlo en un Esto es Word, buenísimo que estás redactar diciendo, algo, sí. buscas firma AMLO en Google y te va a Sí. salir. Sí. Y de eso le sacas screenshot y lo empiezas a mandar y ya, o sea, comunicado del presidente. Y a ver quién te dice que no. Y Sí. a ver quién lo para, ¿no? Sí, sí, Ese sí. es el otro. ¿Es válido este tipo de manejo intencional de la desinformación para objetivos, por ejemplo, políticos? Porque lo que me queda claro que no es nuevo, ¿no? ¿Cómo lo sienten ustedes? Híjole. No, que sea válido, pues no, por supuesto que a mí como periodista, por supuesto que no se me hace válido, pero justo como decía Carlos, creo que la gente ya se empieza a educar. ¿Sí sienten que estemos cambiando como sociedad? En parte, o sea, no te quiero decir así como ya nadie le crea Sí, las sí, fake sí, news, sí, sí, porque sí. eso no va a pasar, pero sí creo que ya te vas encontrando a la gente que cuestiona, que pone en duda, que consulta fuentes oficiales y creo que eso es valioso y es algo que se ha ido esparciendo, pero sí, o sea, la gente se lo sigue creyendo, por supuesto. Sí, claro. Aunque creo que en este sentido también hay un tema generacional, ¿no? Por ejemplo, es mucho más difícil que nuestra generación y generaciones hacia abajo Claro. crean en una fake news que
nuestras Piso, ¿no? tías. Es que claro, la tía Sí, que te claro, por manda... supuesto, sí. La No, tía pero- que te pero manda sí. la cadena, o sea, Sí. empezando El violín por de ahí. buenos Sí, días. las tías de la vela perpetua y Eso. del si no lo rezaste o no lo, Sí, claro. lo que sea, te paraste de cabeza. Ahora, ¿cómo las redes sociales han modificado entonces la forma en la que como medio de comunicación estamos trabajando? Esto, la evolución constante de una nota, por ejemplo, me parece que es uno de los elementos muy relevantes a considerar constantemente. ¿Qué otros elementos detectan ustedes que son nuevos o son inherentes a estos medios de difusión de información que no lo eran en el periodismo tradicional? Bueno, por supuesto, la comunicación recíproca. O sea, Ok, sí. ahorita en las redes sociales, o sea, incluso siendo un medio de comunicación, la gente, los usuarios tienen la oportunidad de mandarte un mensaje directo, Correcto. tienen la oportunidad de taguearte, tienen la oportunidad de mandarte un inbox, y a mí eso me parece valiosísimo. ¿Por qué? Porque estás escuchando a quien te lee. Y si no entiendes quién te está leyendo y lo Sí. que les interesa, pues como que ya se rompe esa parte del vínculo. Entonces, a mí me parece súper importante eso, que justo las redes sociales crean un vínculo con tus usuarios, cosa que a lo mejor el periódico lo tenía mucho más reservado, el periódico impreso. Sí. Además también el cómo te acercas a la noticia, ¿no? Tradicionalmente, si tú te querías acercar a un funcionario, pues tenías que marcar una oficina de Sí. comunicación, pedir una cita, ver si te hacer todo un, contestaban, ¿no? hacer todo un Sí. proceso. Sí. Y ahora no, incluso pues ya ni siquiera tienen que citar conferencias de prensa, ¿no? O sea, haces un directo y haces un mensaje o haces un statement, una declaración Sí. desde redes sociales e incluso hasta puedes interactuar más rápido. Creo que eso nos ha venido a voltear mucho cómo se reportean las noticias ahora. Sí, porque además es bien interesante que cualquier ciudadano hoy a través de redes sociales puede agarrar a tuitazos a un legislador Sí, claro. y lo que es sabroso de ello es la certeza de que este legislador difícilmente puede hacerse pato al respecto y evidentemente si lo hace, el costo que va a tener, el tiempo que vaya dejando pasar, va creciendo. ¿Cómo ubican el lugar de los medios de comunicación hoy en un entorno digital en el cual todos pareciera que tenemos el mismo piso de oportunidad de participación, que ya estamos viendo que no es así, que hay un trabajo en este caso, por ejemplo, profundo atrás de la publicación de una comunicación, a diferencia de un usuario que de manera fortuita pues esté parado frente al evento y en ese momento puedas transmitirlo, lo cual me parece que es increíblemente positivo, pero me llama la atención que a muchos usuarios normales nos pasó el fenómeno de empezar a platicar con alguien sobre algo y alguien nos dijera, oye, pero esto no lo vais a tuitear, por favor, ¿no? Como cada vez más nos pasa que, como veíamos antes a los medios en Estados Unidos, que para hablar en confianza tenían que aclarar este rollo de, pero esto es off the record, no lo vamos a publicar, ¿no? Hoy a muchos usuarios nos dicen esto, el rollo del, oye, pero esto no lo vayas a publicar, mira, vamos a platicarlo, tal. ¿Qué tan molesta es esta parte de los usuarios en redes sociales que se adjudican periodismo, ¿cómo le llamamos? Pues Espontáneo, civil, ¿no? espontáneo. Oye, mucho lo que creo que decía Iván hace ratillo es darle el contexto o el valor agregado. Ok, sí. Porque si el inmediato puedes saber, pues, tienes el valor de que es ahorita, güey. O sea, y, por ejemplo, Culiacán. Sí. Ahí, puta, nos enteramos en el momento de que estaba pasando una balacera gigantesca, que si piensas en Culiacán, pues Ok. mala onda, pero hace un poco de sentido, Sí. ¿no? Porque es una capa caliente, ¿no? Del narcotráfico y todo ese rollo. Sí. Pero ya conforme llega la nota a nosotros y empiezas a decir, güey, ¿por qué pasó eso ahí? O sea, porque no es normal que, digo, ya hay reportes de que estaba el ejército Sí. y ya nosotros por estar metidos en este rollo y estamos entrenados para hacer ese tipo de conexiones, Sí. es cuando ya le das el valor agregado. Porque si el inmediatez, pues, o sea, nunca va a Sí, fallar, ¿no? claro. Entonces, es lo que decía Iván y Majo con el tema de digital, que es justo ese de hacerle la inmediatez y el valor agregado que le puedan dar estos dos personajes que tenemos del Heraldo. Pero es que iba a decir dos hombres, pero es que no son dos cosas distintas, ¿no? Hoy, por ejemplo, dentro del grupo de Heraldo, estamos llevando a cabo ejercicios de comunicación en impreso, en radio, en televisión, en medios digitales, cuidando mucho justamente que el empaquetado de estos contenidos sea acorde a cada uno de los productos o medios a través de los cuales se están entregando. Sin embargo, a todos ellos les ha venido acompañando una evolución en el caso de los medios digitales que comenzó preguntándonos ¿cómo estás? Y escribiendo nosotros en texto estoy por comer algo, fotito y lo publicábamos.
a qué estás viviendo, con la posibilidad hoy prácticamente en todas las plataformas de compartir video en tiempo real de lo que estamos viviendo en ese momento. ¿Cómo entiende cada uno de ustedes justamente esto? ¿Es el video, es el papá de toda la forma de comunicación que tenemos hoy? ¿Cómo han evolucionado las redes en este sentido para ustedes? No diría que es el papá, por supuesto que no, pero sí, por lo menos en esta época de quizá 3, 4 años para acá, sí ha sido una herramienta súper importante para los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque a lo mejor a la gente ya le da mucha flojera leer una nota que quizá es una gran nota con muchísimo contenido cultural, con muchísimo bagaje, argumentos, es una gran nota. Pero estamos justo en esa inmediatez que ya es cotidiana, que ya es el tráfico, estoy en el trabajo, voy a la escuela, que a lo mejor un video que puedo escuchar y que ver de reojo mientras voy manejando me funciona más, o mientras voy en el metrobús a echarme una nota que a lo mejor me va a tardar más tiempo. Entonces creo que por supuesto que no están peleados, ni mucho menos, pero sí es un gran complemento que en el mundo digital ha ayudado muchísimo a retener a usuarios. Sí, claro, claro. Y es que ahí la evolución ha sido mucho más rápida de lo que varios pudimos incluso prever. Tenemos un gráfico, ¿no, señor? ¿Nos lo comparte, por favor? ¿Cómo han ido evolucionando la red? ¿O es un reportaje? Es un reportaje. Permítanme presentarles este reportaje que preparó nuestra H-Redacción. Discúlpame, Karen, por favor. Pero vamos a ver la evolución de las redes sociales para darnos una idea de la velocidad con la que han crecido y con la que han estado modificando la manera en la que consumimos información y la compartimos, claro está. Seguramente te has preguntado cuál fue la primera red social en Internet. Pues su nombre era 6 Degrees y fue creada a finales de 1997 y estuvo en funciones hasta el 2001. Su creador fue Andrew Winreich y la empresa Macroview fue su desarrollador. En este sitio se daba la opción a los usuarios de generar un perfil, tener una lista de amigos e intercambiar mensajes con ellos. 6 Degrees debe su nombre a la teoría que dice que los humanos estamos conectados a todos los humanos del planeta a través de 6 conocidos. Aunque esta red social desapareció debido a su falta de popularidad, sentó las bases para otras redes como Friendster, un servicio que permitía a los usuarios comunicarse con otros miembros y compartir contenido con sus contactos, MySpace, lanzado en agosto del 2003 y que en 2006 sobrepasó a Google como el sitio más visitado de la red, en donde podías compartir imágenes, tener un perfil y hasta un top 10 de tus mejores amigos, o Facebook, que se lanzó el 4 de febrero de 2004 por Mark Zuckerberg y otros estudiantes de Harvard con el objetivo de compartir imágenes de los estudiantes. Actualmente, las redes sociales han evolucionado y gracias a funciones como geolocalización y las bases de datos, su papel en la sociedad tiene un impacto que atraviesa esferas como lo político, lo afectivo y otras más. El camino además en las redes sociales ha ido evolucionando en muchos sentidos, de las redes como MySpace y todas. ¿Es que ustedes tuvieron MySpace? Sí. No. Híjole, pero ¿Cuál yo fue la red chiquita. más viejita que recuerdan haber utilizado? MySpace. Creo que ICQ, High Bueno, Five. el No. High Five. Ah, No. High Five. High Five. Sí, es cierto. High Y Five. Messenger. Bueno, Sí. Ah, sí. pero el MSN, ¿no? Sí, Sí. ¿Te vieron? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Era, Ese era. Por los sonidos se te queda todo así Sí, grabado, claro, mano. por supuesto. ¿Hacia dónde, cuál sería la evolución grata que debiera tener hoy un camino en el que lo que podemos sufrir más rápidamente es el beneficio principal, que sería esta hiperinformación? Bueno, es que creo que un poquito lo que decía ella es súper importante, ¿no? Las redes sociales son una herramienta, el periodismo es otra cosa. Ok. Entonces, por ejemplo, el periodismo tipo print, el periodismo tipo televisión, tipo radio, creo que no se podría comparar, pero sí es una gran herramienta. Él ponía el ejemplo de Sinaloa, Ujú. ¿no? Y nos tocó justo en el horario, estamos en el horario de la noche. Sí. Cuando evolucionó toda esta noticia a la noche ya sabíamos, bueno, iban por Ovidio Guzmán, ya traíamos una línea un poquito más clara. Sin embargo, no teníamos la información completa, ¿no? Ujú. Y la televisión, por ejemplo, y el radio y el periodismo como tal te permite realizar esa investigación. Entonces intentas acudir a la fuente, llamas a la persona, oye, realmente qué estaba pasando, Sí. etcétera, ¿no? Entonces no es solamente tener como toda la información, porque como decía también, la veracidad de la información se pierde por la inmediatez, Sí, ¿no? sí. Esto creo que es súper importante, lo quería resaltar nada más, es cierto, las redes sociales son herramientas, no periodismo. Nos quedamos demasiado sacados de onda, de manera exagerada, lo quiero plantear, pues,
con lo que pasó con Cambridge Analytica, con esta posibilidad de que hoy todo lo que estoy leyendo hubo esta mano negra detrás que intencional y malévolamente construyó el mensaje para que yo crea justo eso contrario a lo que yo debería estar creyendo? Es decir, ¿estamos viviendo un periodo como de exageración en este sentido? ¿O sí, o consideran ustedes que el problema de las noticias falsas es un fenómeno de manipulación más allá, nada más que el distribuir noticias que no son falsas, y digo que no son ciertas, y no me tomé la molestia de corroborarlas? ¿Hacia dónde creen que se está yendo un poco la cosa? Creo que va a seguir, perdón, que te No, agarré a la no, mitad no, de suspiro, mano. No, es que es muy fuerte, porque o sea, no sé si vieron el documental de The Great Hack. No sé Sí, cómo, sí, el de buenísimo. Netflix. Hay que Brutal, recomendarlo a la audiencia brutal. que lo vean, sí. Amigos, sí. si tienen Netflix, vean el documental The Great Hack. Está, ¿cómo se llama en español? Ahorita la producción nos va a hacer el favor de decirnos el nombre en nuestros amigos de español. production. Se llama The Great. Bueno, Sí. creo que ya sabiendo todo ese tipo de cosas, puedes tener y educar, o sea, sembrar como ya la semillita de lo que hablamos de cuestionar, ¿no? Ok. Sin embargo, creo que todavía no llegamos al punto de saber diferenciar. Porque hay varias pistas, hay varias pistas que sí delatan mucho a una fake news. A ver, una fake news. algunas, compártenos algunas. Normalmente tienen faltas de ortografía o de redacción. ¿Por qué? Es eh, como una firma de la, Pues, de yo la creo que es casa. hasta involuntario, porque no dije, no voy a escribir mal para que sepan que es fake. Sí, no sé. O están mal hechas, por ahí unas la neta es que, o sea, no es por ser aquí promovente de fake news, pero mis respetos, porque no se pueden, Sí. es muy difícil distinguir, y el problema con las fake news es que juegan con tus prejuicios. Ok. O sea, confirman cosas que tú ya sabías. Si ahorita sale una foto de Peña Nieto, no sé, cualquier cosa de Peña Sí. Nieto nos la vamos a creer, ¿no? Sí, Peña sí. Nieto en realidad es un gremlin que vino aquí a Sí, soltar señor. nos lo vamos a tragar. ¿Por qué? Pues porque ya tienes el prejuicio de que Peña Nieto era el peor presidente que ha tenido este país Ok, en temas ok, de corrupción. Ok. ¿No? Y es justo eso, con eso juega, con el tema de tus prejuicios y lo que tú crees saber, y teniendo algo ajeno a ti Sí. que te lo confirma, pues, güey, tuve razón todo este tiempo. Pero entonces, de acuerdo a lo que estás comentando, de lo que hemos ido platicando, quiero yo inferir tendenciosamente para efectos No del seas así, programa. Jesús. Sí hay entonces todos los días en algún par de búnkers grupos específicos de personas que están leyendo información, generando intencionalmente información que no es necesariamente ni cercana a la realidad, para ponerla en este cotidiano digital y que los pisos que vamos despistadamente consultando nuestros timelines vayamos en modo se lo que incautaron, dijeron que sí eran cuates, sí eran cómplices, sí lo hicieron, sí se lo creyeron, sí lo tal. ¿Qué tendría que suceder para reducir, si no es que pudiera eliminarse? Veo muy complicado que se pueda eliminar. está bien. ¿Cómo podríamos reducir hacia los usuarios en general el impacto de este tipo de noticias tan, además, de repente magistralmente hechas con el fin de más bien desorientarnos? No me contesten, por favor. Déjenme, por favor, enviar a hacer un corte. Antes de este corte, recordarles, por favor, universidades, comunidades, grupos y jóvenes que están haciendo innovación. ¿Tienen algo que compartir al respecto? Talleres, cursos, información sobre el proyecto que están llevando a cabo. Las redes sociales de Heraldo TV y nosotros, por supuesto, atrás de ellas, estamos encantados de recibir esta información para poderla compartir con toda nuestra audiencia. Chequen lo que tenemos preparado para ustedes en nuestra agenda universitaria. En esta ocasión, vamos a hacer un corte y regresamos con la respuesta que tengo para mis invitadas e invitados. Vamos y venimos. Mañana en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario se presentará el escritor y novelista sudafricano John Maxwell Coetzee, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 2003. El escritor dialogará con Raquel Serur, embajadora de México en Perú. El evento es gratuito, aunque el cupo es limitado. La entrada es a las 5. También mañana, pero en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, se realizará la conferencia Liberalismo y Gobernanza, Historia y Retos. Imparte José Cadena, estudiante del ITAM. La cita es a las 2 de la tarde en el Salón Rojo de la institución. El Museo de las Vizcaínas invita a la tercera sesión del curso de Introducción a la Cultura Musical o Amigos no más esos tonos, visiones sonoras en la historia de la música y del arte. Imparte Pablo Linares Manjarrés y la cita es todos los miércoles a las 16 horas hasta el 11 de diciembre. No te pierdas esta oportunidad. Regresamos. Continuamos. Y estamos de regreso y cuando hablamos de tecnologías para la información o en general tecnologías digitales,
es fácilmente que vengan a nuestra cabeza trabajos muy sofisticados alrededor del funcionamiento de todo esto, y vaya que lo son, pero quitándole un poquito la ciencia ficción que normalmente puede acompañar a lo que podemos imaginar, hoy nuevos trabajos, nuevas profesiones se han desarrollado alrededor de medios de comunicación digitales y han ido en crecimiento constantemente. Por supuesto, de entrada tenemos al community manager como la nueva estrella de la talacha dentro de los medios digitales, pero además del community manager hoy hay otros muchos puestos igualmente relevantes, pero que tienen mucho que ver justamente con lo preciso y con lo delicado que es el tratamiento de la información y el entender correctamente y a mucho detalle hasta dónde llegamos con la información. Algunas de estas chambas que ustedes ubiquen que podamos compartir con nuestra audiencia, además del community manager, ¿cuáles serían? Bueno, yo, que soy de la parte digital. A ver, venga, por favor, mejor Marta, que sí. conocimiento de No. causa. Saludos a todo el equipo digital, además de Heraldo, que nos está viendo No, echando pero porras. déjame decirte que, bueno, mencionaste que sí, el community manager es talachero, pero déjame decirte que se necesita una creatividad absoluta, porque así como tú, medio de comunicación publicas en redes sociales, Sí. hay 1000 más que también le están publicando. Entonces se necesita muchísima creatividad, ingenio, habilidades de comunicación muy, muy fuertes, justo para ser un gran community manager, que nosotros tenemos. ¿Cuáles Quiero decir- serían estas habilidades o estos soft skills que deberían de acompañar a alguien que le maneja bien a la compu? Bueno, uno es entender a tu audiencia, ¿no? Ser muy empático con lo que tu audiencia quiere, que te está pidiendo, qué es lo que consumen, qué es lo que les gusta. Perfecto. Otro, por supuesto, que es la redacción y Sí. saber sintetizar, analizar el tema, porque a lo mejor sí tienes una super nota, pero si tú no sabes cómo venderla, Sí. pues al final nadie le va a dar clic, ¿no? Que justo es lo que buscas. Sí, sí, Entonces, sí, sí, por sí. supuesto es eso, muchísima creatividad a la hora de usar todos los recursos que tienes en redes sociales, ¿no? Desde Instagram, saber cómo usar las historias, en Twitter, saber cómo usar una encuesta, en Sí. Facebook, saber usar emojis. O sea, creo que sí necesitas como ser muy versátil y multitask en ese sentido. Ok. Señor. Yo creo que, por ejemplo, en el caso del impreso, el cambio que yo vi fue que los reporteros tuvieron que hacerle un poquito a conductor, ¿no? Porque, Sí. por ejemplo, ahora hay mucha gente que se especializa en hacer lives y este tipo de cosas que no son nada sencillo, principalmente porque antes de las redes sociales el reportero de diario solía ser medio tímido, no Es hablaba correcto, mucho, es era correcto. la típica imagen de que el reportero hacía una pregunta y se quedaba callado y dejaba que el otro hablara un poquito, Sí. ¿no? Y entonces ahora no, ahora con la inmediatez de la noticia pues tienes que hacer lives y de repente tienes que hacerle un poco a conductor para ir narrando algunas cosas, pero tampoco ser soso y aburrido de, Sí. bueno, este güey ya cállate, ¿no? O sea, es un poco ese el principal cambio que yo he visto, sobre todo en el reporteo. Sí, claro. Y el desarrollo de habilidades, digamos, técnico-tecnológicas, porque Ujú. además Justo. ahora los reporteros es muy común que incluso sean un one-man show. Sí. Y salen con la camarita y salen con el Claro. lavaliero, con el micro, se montan, hacen su stand o graban su autograban. reportaje, pero además le acompaña mucho este desarrollo de habilidades. ¿Cuál ha representado para ustedes un reto interesante en este sentido, de estas nuevas habilidades que hay que acompañar al trabajo? Pues mira, al menos en mi caso ha sido mucho de saber sintetizar y tener la esencia, ¿no? Sí. Porque una nota puede durar lo que tú quieras, o sea, tanto de 20 minutos, Sí. un buen reportaje amplio y bien hecho, como un parrafito así. Sí. Entonces tú tienes que como profesional de los medios, Sí. tienes que saber cuál es la idea evidente y qué es lo que hay detrás. Porque no es lo mismo, o sea, porque hay una cosa que aquí que ves, pues sí, ¿cómo se llama? Lo denotativo Sí. contra lo connotativo, ¿no? Que es como Sí, correcto. el contexto en general, cómo encaja eso en tu realidad. Sí, correcto. Entonces eso es lo que creo que pues, ha sido como el desarrollo de lo que las habilidades que al menos en mi caso he tenido que hacer para mi programa. Pero además, el saber encontrar aquel toque de humor que, por ejemplo, en tu caso logras con mucha de la información que vas compartiendo. Es y que se da muy fácil. O sea, Pero es que- es una gran habilidad porque al final ayuda a condensar para la audiencia una forma como más grata e incluso más sencilla de entender una circunstancia o una nota que se está desarrollando en este momento. Ahí tenemos, de hecho, un gráfico sobre las nuevas profesiones, ¿no, señor? ¿Me lo comparte, por favor, para compartirlo con mis invitadas e invitados? A ver, algunas de las profesiones que nacieron gracias a las nuevas formas de comunicar.
el social media manager o el estratega de la comunicación, el community manager o el ejecutor de las estrategias. Tendemos a confundir además ambos puestos y es aquel que se encarga de ordenar la estrategia de comunicación que se tiene planteada y otro es el que crea los mensajes y los publica, ¿correcto? Correcto. Porque tendemos de repente a confundirlos. Tenemos el content curator o el intermediario crítico del conocimiento y el content creator o quien crea dichos contenidos. Adicional, ¿tenemos más información, señor? Tenemos adicionalmente a estas nuevas profesiones, y es una que cada vez a mí me llama mucho la atención, todo lo ligado a los analíticos. ¿Cuánto Justo. mido en términos de a cuántas personas llegué, en cuántas pantallas me desplegué, quiénes me compartieron? Y esto hoy ayuda mucho a entender hasta dónde llega una nota. ¿Cuál ha sido en el caso de ustedes o cómo implica esto, la experiencia de darte cuenta cómo una noticia va creciendo y creciendo y creciendo o llegando a cada vez más gente? Y hemos visto que en el caso además de Heraldo TV, y sí, por supuesto, claro que es una porra, pero hemos visto cómo ha ido creciendo el alcance de la información que va generando Heraldo, en general el grupo, y esto genera satisfacción en particular. En el caso de ustedes, ¿cómo han ido percibiendo el crecimiento de este alcance? Bueno, nosotros a nivel digital, la verdad es que es quizá la plataforma que tiene más alcance porque es internet, o sea, todo el mundo tiene internet, pero la verdad es que o sea, si tú mides la evolución del Heraldo de México.com.mx desde enero del 2019 a la fecha es enorme, o sea, ahorita estamos cerrando con 14 millones de usuarios únicos en internet, que es algo que no habíamos tenido, o sea, en realidad es un crecimiento exponencial muy impresionante y justo se debe a estas prácticas que te comentaba, ¿no? Ciertas prácticas y ciertos detalles que tenemos que tomar en cuenta justo para retener a esos usuarios a los que le estamos hablando. ¿Qué tanto en el caso, por ejemplo, de ustedes en lo editorial pesa o no el contexto justamente del rating, en este caso del alcance de las notas? Hay mucho énfasis en aquella información, es decir, ¿las métricas son una pesadilla o son una ventaja en el trabajo que hacen hoy ustedes? Retomando lo que decía Majo, justo la última palabra que dijo, que fue, ¿a quién le estás hablando? Sí. O sea, el alcance o estas métricas que arroja el digital, por ejemplo, nos puede dar una idea clara de quién nos está leyendo. Ok. Y entonces, ¿cuáles son los contenidos que le están interesando a la gente que está allá afuera? Ok. En impreso era muy complicado hacer eso antes. O sea, sí. simplemente era básicamente como un volado Sí. de estar siguiendo una estrategia editorial y ver qué tanto te funcionaba y te podía funcionar o no te podía funcionar. En cambio aquí trabajas con datos reales y sabes qué le está gustando a la gente, qué no, y quién te está leyendo y cómo podrías mejorar ese tipo de información. ¿Esto afecta a la línea editorial? No, porque muchas veces es cuestión de, por ejemplo, ver que a la gente, por ejemplo, cada vez le interesan más las historias, ¿no? O sea, puedes estar hablando de lo mismo, pero quizá en un formato distinto, con un acercamiento distinto, ¿no? Correcto. Quizá no le interesa la declaración del funcionario, o si traes, por ejemplo... Influye más bien entonces en el empaquetado en que el le vas a dar empaquetado a que le vas a lo que dar me vas a decir. a la información y qué temáticas a lo mejor tienes abandonadas y le están interesando a la gente, ¿no? Como por ejemplo ahorita las cuestiones de corrupción le interesan mucho a la gente y entonces puedes trabajar hacia esa línea. ¿Qué parte de esos temas no estoy abordando? Entonces, pues la verdad es que ha sido bastante valioso esa sinergia, por ejemplo, en el caso de digital. Compártanme un poquito más de quién es el usuario de Heraldo en general. ¿Quiénes nos son ven? nuestros usuarios? Sí, ¿quiénes son? Nos leen personas a partir de los 25 años, o sea, millennials, pero también nos leen adultos un poco más grandes, o sea, como que está un poco equilibrado ahí, pero sí es muy notable que es a partir de los 25 años. Sentí el rasero pasar aquí arriba. Sí, por poquito, ¿no? Pero la salvé. El copetín nomás te dio. Exacto, Pero déjenme agregar algo, o sea, es muy interesante porque también digamos que la generación Z a partir de los 18 años está creciendo. Digo, no es una audiencia significativa para el Heraldo, sin embargo está creciendo, ¿no? Entonces sí estamos poniéndole un poco de más atención porque esta parte sigue creciendo a pesar de que siguen creciendo todos. Oigan, ayúdenme entonces a derribar o no un mito, pero hablabas tú ahorita, mencionabas la palabra de millennials. ¿Qué implica hoy para un medio como en el que estamos, como en Heraldo, el colaborar con gente joven, con millennials que ya más bien serían siguiente generación, que son ¿qué Z? ¿Son como los pintan los memes en realidad?
por A ver, resumirlo depende. amablemente. Mira, los memes te dan risa porque tienen una parte pequeña de verdad. Oh, ¿No? sí, claro. Entonces, sí. habrá quien sí sea así y habrá quien no. Digo, ya depende de cada uno qué tanto le meta, sí, ¿no? sí. Pero pues, no sé. Yo creo que en general son personas bastante normales. Sí hay un approach, Son hay un chidos. acercamiento distinto a la forma de trabajar porque, por ejemplo, yo hoy veo y me sorprende mucho que mucha parte del equipo puede, por ejemplo, sacar mucha de la chamba directo en el teléfono, desde escribir un artículo hasta todo el procesito. O sea, estoy en redes sociales confirmando una información, estoy whatsappeándome con uno de los involucrados para validar, ya estoy escribiendo en un documento en línea la cosa. Y eso, por ejemplo, sí me hace ya como sentir, independientemente de las canas que acompañan a mi barba, la distancia, decir, esto no lo hacías tan comúnmente, ¿no? Son No, perdón. son igualmente tan creativos como nos los pintan, como irresponsables, como delicados en la forma de tomar la responsabilidad de la chamba, cómo los perciben como generación. No, creo que solamente son formas diferentes de hacer las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en televisión algo que pasa mucho es que también debemos de tener el uso de estas redes sociales, ¿no? O sea, ya no es, tengo la llamada en televisión, no, tengo el Skype, quiero ver a la persona con la que estoy hablando. Entonces, creo que parte de lo que podemos aportar es esta agilidad a los medios de comunicación tradicionales o convencionales, mezclados con las nuevas formas de comunicación que son las redes sociales, ¿no? Híjole, mencionas algo buenísimo, Milka, nuevas formas de comunicación. Si algo ha traído estos medios de comunicación digitales han sido el romper con moldes tradicionales y tener y ofrecer nuevos formatos de comunicación que van desde el contar historias hasta a cuadro construcciones que no eran tan comunes que viéramos. Incluso nos permitimos hacer en línea muchas cosas que en un formato tradicional habría sido como sacrílego, ¿no? Pero hoy vemos que la televisión comienza a tomar muchos formatos y propuestas de youtubers que nos darán incluso pie para que los invite a que hagamos un programa al respecto, de cómo los youtubers también han generado una irrupción muy particular en la forma en la que comunicamos. Pero ¿qué pasa hoy o qué opinión les merece más bien con aquellos formatos que vemos en televisión que están cínicamente, pues, robados de formatos digitales? ¿Qué opinión les merece eso a ustedes? Pues no, a mí no me parece que esté mal. O sea, mientras adaptes y respetes una esencia que quieras mantener, Sí. pues no, yo no le veo mayor problema. Porque, digo, en tele difícilmente vas a poder hacer lo mismo que en internet o Ok. en YouTube, por ejemplo. Ok, sí. Porque, pues, desde restricción de contenidos, ¿no? Sí, Pues puedes tener, no te puedes tener la misma... ser no tan estricto en temas editoriales. Porque Sí. yo antes de venir aquí hacía videos en YouTube. Ok. Entonces ok. hacía mucho de... Bueno, literal lo grababa con mi celular. Otra Sí. vez el tema de trabajar con tu celular. Sí, sí, sí. Los grababa yo solo y yo los editaba y yo decidía cómo iba a contar lo que sea que fuera a contar. Sí. Entrando en un tema de televisión, pues tienes que tomarte un poco más en serio. O sea, ya no puedes darte el lujo de decir, lo checo luego, esto no importa. Correcto. O soltar cualquier estupidez. Correcto, ¿No? sí. Entonces, yo no creo que adaptar un contenido digital a uno de televisión sea malo. Ok. Simplemente hay que ver cómo justo eso, esa transformación que tienes que hacer para que no se vea un intento digital en televisión. Sí, porque sí. eso ya es como de, güey, o sea, ¿qué estás haciendo, hermano? Sí, ¿no? sí, 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 Entonces sí, tienes sí. que hacer justo ese, pues para que encaje, ¿no? Porque tiene que tener la seriedad y pues, la producción que está mucho más grande en temas de televisión con pues, la informalidad que acompaña muchas cosas en YouTube y sobre todo en muchos pues, youtubers, ¿no? En general. Sí, es que, y coincido con lo que nos comentas. De hecho, nuestra H-Redacción nos preparó también un reportaje que les vamos a presentar en este momento y es de la pantalla a la compu. ¿Cómo ha cambiado o qué es lo que ha cambiado y qué se han estado llevando o no? A ver, vamos a ver y regresamos a platicar. A finales del primer año de su creación, los videos de YouTube recibían 50 millones de visitas diarias. Los contenidos se compartían en MySpace y los usuarios subían material original y creativo. Para mayo de 2006, el portal tenía un total de 2.000 millones de visitas por día, alcanzando los 7.000 millones para agosto de ese mismo año. Para junio de 2006, el 38% de los videos consultados en Internet pertenecía a YouTube. Esto, sin duda, dio pie al origen del YouTuber, que aunque comenzaron en el rubro de los videos
videojuegos rápidamente se convirtieron en creadores de contenidos originales para todas las áreas del conocimiento. Fue tanto el impacto en las audiencias que hoy es común que los programas de televisión busquen imitar los formatos utilizados por los youtubers, al grado de que han llegado a reproducir sus contenidos sin modificar nada, pero con mejor producción. Ya además me confirman de la producción, sí, la intención de hacer un programa de por qué ha funcionado para la tele copiar formatos de youtubers en un momento dado y qué opinan los youtubers hoy de las oportunidades y el entorno en general sobre el que está funcionando el impulso y el alcance que tienen. Y es curioso porque hoy vemos incluso hasta en las mañaneras del presidente que hay youtubers que ya se ostentan como toda una línea y todo un canal y una tendencia de comunicación. Y a mí en particular me causa cierta como gracia la enjundia con la que reclaman, digamos, este espacio. A mí me parece que lo tienen, como tú nos estabas diciendo, lo tienen dado, ¿no? Hoy creo que es mucho más una cuestión de opciones que los usuarios tenemos, independientemente del canal o en el formato en el que lo estemos viendo. ¿Cuáles, para ustedes, que dedicados a la construcción de contenidos especializados, qué les choca de las prácticas que se encuentran hoy en medios o en redes sociales? ¿Qué les choca cuando se encuentran ciertas comunicaciones o ciertos ejercicios? En particular, ¿qué los hace hacer el eyes rolled así de... Pues mira, no quiero dominar tanto, me echen. No, por favor. Pero bueno, yo justo con el ejemplo que das de los cuates que van a la mañanera, que son una desgracia, yo creo. Sí, para coincido. Cualquier persona que se jacte de dedicarse a comunicar noticias. Porque no los voy a nombrar porque lo merecen ser nombrados. Pero todos esos tarados que sabemos quiénes son. Sí. Que, o sea, la neta es que los he visto más de una vez por curiosidad. De a ver qué sacó este imbécil ahora, sí, ¿no? Los ves y tú con un poquito de rigor te das cuenta que o sea, construyó una historia completa, aparte del clickbait en el video, sí, ¿no? Construyó una historia completa con conectar dos puntos que o sea, no hay forma de decir A, B igual a C. Correcto. ¿No? Entonces, y por lo mismo, pues no se les considera ni periodistas, ni serios, ni que deberían formar parte de un ecosistema de medios. Sí. Pero lo raro es que son brutales en temas de números. O sea, tienen una audiencia gigantesca. Sí, ¿cómo? Que yo creo que tiene mucho que ver con ese rollo que te decía de las fake news y sí, de confirmar prejuicios que ya tenías. Sí. Creo que va mucho por ahí. Pero bueno, yo tampoco me explicaría por qué pueden tener alcances tan grandes si el mismo ejercicio da el mismo resultado. Claro. ¿Qué? Es que yo ahí voy a retomar como un poco lo que decía Carlos. Venga, Majo, venga. Porque justo tienen esa audiencia porque están retomando algo que la gente ya creía y a lo mejor no es cierto, a lo mejor no es objetivo, No, pero y por le el das hecho de confirmación. retomarlo, como que te da confianza y Sí. entonces lo comparto. Sí. O sea, lo que yo pienso justo me lo está confirmando un medio, entonces por eso lo comparto. Y creo que también es algo que a mí tampoco me gusta. Coincido. Nos está un poco comiendo el tiempo del programa. Me da de verdad pretexto para, además de agradecerles que nos acompañen y platiquemos, abrir el espacio para que lo hagamos más seguido conforme se van dando eventos que vamos a ir dando seguimiento a través de los distintos canales Claro. de Heraldo, poder reunirnos y platicarlos aquí. Uno de ellos se dio el día de ayer en particular y que tiene mucho que ver con el programa del día de hoy. Mark Zuckerberg anuncia la estrategia para las elecciones del 2020, tomando varias medidas de seguridad dentro de Facebook y de Instagram e incluso WhatsApp para reducir varias cosas. Uno, la personificación falsa de algún candidato para venderte un mensaje evidentemente falso. Plantea mejores controles incluso en términos de los anuncios que estamos viendo para que no se vuelva a dar un fenómeno como el de Cambridge Analytica, sino que si yo veo un anuncio político para mí, pueda ver las versiones que existieron de ese anuncio para mujeres o para otros grupos a los que yo no pertenezco y ver cómo les están planteando este mensaje. Sin embargo, permiten todavía la publicación de mensajes políticos a nivel publicitario sin validar la veracidad del mismo, cosa que ha provocado mucha polémica. ¿Cómo se les antoja a ustedes que se va a dar el contexto de la información
en estos siguientes procesos electorales? Porque hemos ido viendo que se han convertido como en grandes hitos del uso de la información en redes sociales, desde un Obama que fue un corazoncito era igual a corazoncito, Sí. RT era igual a apoyo, hasta un Trump que usó las 15 o 25 mil cosas que usted no debería hacer en una red social, las usó todas a pie juntillas y le funcionó. ¿Cómo se les antoja que se vienen estos fenómenos siguientes de comunicación en medios electorales? Bueno, yo creo que así como en las elecciones de México en el 2018, creo que cada vez van a empezar a surgir más iniciativas, sobre todo de jóvenes, Ok. que busquen combatir ese tipo de cosas que mencionas, Sí. ¿no? Las fake news, que busquen informar, que busquen ser más objetivos, que busquen concientizar a la población. Sé que son pocas, pero cada vez hay más, ¿no? Correcto, Y es una correcto. tendencia que ha ido creciendo. Y sí creo que por lo menos la generación joven está más comprometida en ese Sí. tipo de temas y creo que van a empezar a surgir más iniciativas al respecto. Coincido completamente y además me parece súper afortunado. bendito. Iván, ¿qué opinas tú? Yo creo que también viene como a fortalecer un poco el papel de los medios tradicionales, digámosle así. ¿Sí? Porque finalmente el papel que han tomado a raíz del crecimiento de las redes sociales es un poquito de legitimadores de la información. Ok, sí. Porque pues es una empresa que tiene una infraestructura que le ayuda a confirmar ciertas cosas o a obtener ciertos datos. Incluso de ahí viene quizá un poco de la fama de los youtubers, porque los está sentando junto a esos medios. Sí. Entonces tú los ves y entonces dices, si están junto a ellos, pues igual, y son iguales, o su Sí. información es igual. Sí, sí, entonces sí. están colgando un poquito de esa validación. de esa validación. Es buenísima tu que observación. dan los medios. Creo que en los próximos procesos electorales ese es un poco el papel que van a tomar los medios tradicionales, ¿no? Un poquito de legitimar cierta información, que si es real, que no es real. Coincido puede ser. completamente. Milka. Sí, bueno, coincido también con lo que estaba diciendo y creo que la evolución de las campañas políticas en redes sociales va a ser como un proceso todavía de algunos años, porque sí me parece abre un poco la pauta para estas campañas negras, ¿no? Estas Sí. campañas políticas negras que cada vez se van a volver más difíciles de Pues atacar. hasta de detectar, ¿no? Sí, Sí, claro, de claro, porque detectar además y de las hacen atacar. muy bien, que ese es un poquito el punto, Sí, ¿no? aparte en televisión, en radio, eran muy marcadas, ¿no? Pero en redes sociales creo que son muy sutiles. O sea, de repente Sí. una notita trae un párrafo, como Sí. decía ella, y con ese párrafo ya te mete una idea completamente Es suficiente tergiversada. para irte Exactamente. construyendo ya todas unas historias. Bueno, estamos muy cerca de concluir el programa, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de que, por favor, platíquenos el proyecto en el que está trabajando cada quien y dónde podemos conocer lo que están haciendo para poder estar cerca entre todos. Of course. Oye, bueno, a mí me pueden encontrar todos los días a las 12 en punto en Palitos y Bolitas. Correcto. Ahí, literal, el programa creo que se explica por sí solo el título, que es explicar la noticia, el acercar las noticias con palitos y bolitas. Pues, a lo mejor no entiendes por qué está volviendo un desastre en Chile, Sí. ¿no? Porque Sí. está todo patas para arriba. Sí. Pues te explico por qué, de dónde viene y por qué, y pues un que otro chistecillo por ahí. No, que los invitamos de verdad Exacto. a que sintonicen Sí, el cáiganle. ejercicio que se lleva a cabo a Se las pone 2. divertido. Es a las 2 de la tarde, 12. ¿verdad? 12. 12 A del las día. 12 del día. Así es. Redes sociales, señor. @Sir Allende. Por Arroba favor, Sir Allende. síganlo, RT, like y todo esto. Majo. Bueno, nosotros en la parte digital los invitamos a ver el sitio. Estamos creciendo muchísimo, pero sobre todo con contenidos que, si bien hay de todo, hay contenidos cliqueros, hay contenidos de tendencias, hay contenidos de espectáculos, pero también no perdemos la parte hard, que es la política, todo lo que está pasando justo en Chile. Correcto. Entonces, entren al heraldodemexico.com.mx, ahí hay de todo, se pueden informar perfectamente bien, con palitos y bolitas también. Eso es todo. En las redes sociales también traemos contenido súper padre desde nuestro Instagram, Twitter, Facebook. Ahí también nos pueden encontrar @Heraldo de México. Gracias por acompañarnos, Majo. Iván, muchas Bien. gracias, señor. Gracias. ¿Dónde podemos encontrar? Nos pueden encontrar pues todas las mañanas en su puesto de periódicos o se puede suscribir para que le llegue a su casa, ¿no? Muchísimas Si no, gracias. también hay una versión digital en la página del Heraldo, Sí. se puede descargar y pueden ver todos nuestros contenidos. Es un gusto tenerte en el programa, Iván. Muchas ¿no? gracias. Igualmente. Milka. A las 8 de la noche en el noticiero de Salvador García Soto y a la 1 de la tarde también con Salvador a la 1. Que ustedes normalmente no la ven, pero es parte del huracán que está atrás Sí. de las cámaras, asegurándose de que todo, incluido su servidor ocasionalmente invitado ahí, funcione correctamente. Gracias por acompañarnos. Gracias, ¿Puedo Cris. tomarme una selfie, señor?
Muchísimas gracias. No se levanten, por favor, yo voy con ustedes. Nos vamos a tomar una selfie que compartimos. Ahí estamos. Eso es todo. Y además de agradecerles a ustedes el favor de acompañarnos, le agradecemos a nuestra audiencia la oportunidad de compartir todos estos temas y los invitamos a través de las redes sociales de Heraldo TV. Platíquenos qué temas quieren ver, a quiénes quieren que invitemos. Y como ven, cumplimos la misión con todas las de la ley. Soy Emilio Saldaña, el Pisu, y nos vemos todos los días a las 6 de la tarde aquí en Heraldo TV, Generación H. Muchas gracias.